Hoy día, hermano, vamos a ver Primera de Corintios 3. Primera de Pablo nos habla aquí de los cristianos carnales y ministros de Dios. Nos habla de la carnalidad de la iglesia de Corinto, ¿ya? En el versículo del 3 al 1, Pablo confronta su condición de manera que dice que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿ya? Cuando recién estamos comenzando en el Evangelio, ¿no es cierto? No, la comparación que se hace que el alimento es un alimento débil, como la leche, ¿ya? Cuando ya vamos creciendo, el alimento va siendo más contundente hasta que llegamos a comer como un adulto. Por eso aquí Pablo nos dice de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estas personas, hermanos, son parte de la familia de Dios. Él los llama hermanos. Y ese es el problema. Aunque tiene al Espíritu Santo, a diferencia del hombre natural, de Primera de Corintios 2:14, que nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿por qué dice que es para el carnal las cosas del Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, son locura? Lo que ellos no entienden es cómo los cristianos, ¿no es cierto?, tenemos un Salvador que es crucificado y muerto en una cruz. Eso es lo que ellos no entienden. Por eso para ellos es locura. Para nosotros somos locos. Para ellos porque tenemos como Salvador a un hombre que fue colgado en la cruz y que fue maldito. Porque Cristo se hizo maldición porque nosotros éramos malditos en pecado, ¿ya? Entonces dice, no se están comportando como espirituales, sino como carnales. Eso es gente carnal, como cristianos inmaduros, como niños en Cristo. Aquí, hermano, hay un debate significativo sobre si se puede haber tal cosa como cristianos carnales. Algunos dicen que es una contradicción de términos que Pablo realmente está diciendo, que estos carnales no son cristianos del todo, ¿no es cierto? Sin embargo, claramente los llama hermanos y dice que son niños en Cristo. Les dice que son niños en Cristo porque no están maduros en el Evangelio. Entonces, en eso trabaja Pablo, en que maduren, ¿no es cierto?, como cristianos. ¿Cómo se puede usar esos términos acerca de alguien que no es un cristiano? Pablo está trabajando con esta gente, está predicando, está tratando de hacer cristianos, ¿ya? Estos cristianos hasta cierto punto, hermano, están pensando y actuando de acuerdo a la carne, no del espíritu. Por supuesto, la carne nos domina cada aspecto de sus vidas, de los contrarios no tendrían evidencia de haber nacido de nuevo. O sea, esta es gente que ya nació de nuevo, que aceptó a Cristo, pero que todavía es más carnal que espiritual. Y el trabajo que Pablo está haciendo. Pero Pablo está señalando problemas donde claramente, hermano, están pensando, actuando carnalmente. Eso es actitud carnal. El cristiano carnal es un hijo de Dios, nacido de nuevo y en camino al cielo, pero está viajando, por hacer una comparación, hermano, en tercera clase. Va muy lento, ¿ya? Romanos 7 nos muestra esto, que es un retrato del cristiano carnal, habitado por el espíritu, pero dominado por la carne. Eh, es medio contradictorio. Habitado por el espíritu, pero dominado por la carne. O sea, no nos entregamos al espíritu y nos domina la carne.
porque hay una diferencia entre ser de carne, sarquinos es la palabra usada en 2 Corintios 3:3, y ser carnal. La palabra griega sarkikos, usada en este pasaje, significa de carne, carnal y terrenal. De carne es simplemente hecho de carne. Puede hablar de las debilidades que es común de cualquier humano caído, hermano. ¿Ya? Carnal, cuando se habla de una persona, significa caracterizado por la carne. ¿Ya? Habla de uno que puede ser y debería hacer las cosas diferentes, pero no lo hace. Pablo dice que los corintios eran sarquicos, eran carnales. Pablo ha hablado a nosotros acerca de 3 categorías de hombres. Existe el hombre natural, en 1 Corintios 2:14, quien sigue el patrón de Adán y rechaza las cosas espirituales. Está el hombre espiritual, 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Y existe el hombre carnal, quien conoce las cosas de Dios, sin embargo, hermano, en formas significativas, aún se caracteriza por la carne. ¿De cuál eres tú, hermano, hermana? Tenemos que preguntarnos. 1 Corintios 3:2. ¿Cómo trataba Pablo a los creyentes carnales? Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Os di a beber leche. Pablo en este versículo, hermano, Pablo mantuvo su enseñanza en lo básico, a pesar de que aún tenía una visión inflada de su espiritualidad. Ellos creyeron que estaban listos para las cosas más profundas, pero no estaban viviendo más profundamente las cosas básicas que él ya les había predicado. O sea, se quedaron en el principio y no avanzaban. Y Pablo insistía, la diferencia entre la leche y vianda es una de grado, no de tipo. Cada doctrina que puede ser enseñada en un seminario puede ser enseñada a niños, aunque no con las mismas palabras. No existen 2 evangelios, uno para los estudiados y otro para los no estudiados. Es el mismo evangelio para todos. No hay parte del evangelio que estemos autorizados para guardar de la gente. Tenemos que entregar todo el evangelio como es en la realidad. Dice, aún no erais capaces, les dice Pablo. No es que Dios estaba previniendo a los corintios de recibir la vianda que Pablo tenía para darles, sino que el problema real, hermano, era la atracción de los corintios por la comida chatarra espiritual, basada en sabiduría y elocuencia del hombre. Esa era la comida chatarra, basada, ¿no es cierto?, en la sabiduría y elocuencia del hombre. Estaban tan llenos con esta comida chatarra que no eran capaces de la vianda espiritual que Pablo quería darles. No eran capaces porque estaban llenos con la comida chatarra espiritual que estaban acostumbrados a digerir. Algunos cristianos, hermanos de comida chatarra espiritual, son bendecidos grandemente cuando reciben una comida espiritual de vianda, ¿ya? De comida ya, no leche ni papilla, sino que de comida gruesa. Pero otros cuando se presentan con viandas, no son capaces porque sus paladares espirituales están tan acostumbrados, hermano, a la comida chatarra, que es todo lo que pueden saborear.
En 1 Corintios 3, 4, evidencia de la carnalidad. Porque aún sois carnales, le dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Le insiste Pablo en preguntarle, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Los cristianos corintios se creían espirituales, hermanos, ellos mismos, pero sus divisiones mostraban que en efecto eran carnales, vivían en la carne más que en el espíritu. Los problemas que ellos tenían en relaciones humanas mostraban que había algo más en su relación con Dios. Era evidencia de la carnalidad, de una manera de pensar y vivir carnalmente. Divisiones, celos, contienda en un cuerpo no son solo signos de carnalidad, hermano, sino que son los más evidentes entre los corintios. Era lo más evidente entre los corintios, ¿ya? La contienda, la carnalidad, eran los signos más evidentes entre los corintios. Entonces Pablo les preguntaba, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo nos dijo que ellos eran hombres. Esto es, no salvos, solo que ellos andaban como hombres. Los cristianos, hermanos, tenemos un llamado más alto que vivir que el resto de la humanidad. La gente espiritual debe andar en el espíritu. Si hacen otra cosa, son mundanos y son llamados a desistir. Dios nos llama a desistir, ¿no es cierto?, de lo mundano, pero permanecer mundano no es una opción. Cuando permanecemos porfiadamente mundanos, no es opción. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, no soy carnales, les dice Pablo, porque esa es la discusión que ellos tenían. Ellos querían ser y depender del predicador, del que les estaba enseñando, del maestro, ¿ya? Y eso es lo que se identificaban y decían, nosotros somos más apegados a Dios porque nosotros somos de Pablo, porque somos. Entonces ellos ponían al profeta como cabeza en vez de poner a Cristo como cabeza. Podríamos haber pensado, hermanos, que Pablo sería más amable con su propio club de fans. En lugar de que los halagos golpeen su carne, Pablo denunció a sus propios partidarios. A sus propios partidarios los denunció y los criticó y los llamó al cambio. ¿Cómo considerar a los líderes en la iglesia? El versículo 5 al 7 nos habla locura de exaltar a los líderes de la iglesia. Debemos exaltar a Cristo. Los líderes de la iglesia cumplen una misión, ¿ya? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, porque ellos fueron los que les predicaron. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, le dice Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios nos da el crecimiento, hermano. No el que predica, no el que nos... No, Dios es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos hace crecer mediante su Espíritu, hermano. No es el hombre. ¿Qué pues es Pablo? Pablo y Apolo no son en quienes creyeron para salvación. Ellos solo trajeron a Jesús a nosotros. Ellos son por medio de los cuales hemos creído.
no en quienes ustedes se creyeron. Entonces, ¿cuál era el punto de pelear? ¿Por cuál de los dos nada era el mayor? Yo planté, Apolo regó, le dice Pablo. Los obreros cristianos, hermanos, tienen diferentes labores y ven diferentes resultados, pero Dios es aquel que hace la obra. Dios da el crecimiento. Cuando un granjero planta una semilla y la riega, Él realmente no la hace crecer, hermano. El milagro de la vida hace eso. Todo lo que el granjero puede hacer es proveer el ambiente correcto para el crecimiento y confiar en el milagro de la vida. Nosotros hacemos lo mismo al ministrar a Jesús a otras personas. Hacemos lo mismo. Nosotros plantamos, regamos, ¿no es cierto? Y cuidamos esa planta. Pero el que hace la obra es Dios, no nosotros. Algunas personas están frustradas porque solo quieren regar cuando Dios los ha llamado a plantar. ¿A quién nos llamó a nosotros? ¿A regar o a plantar? Buena pregunta. ¿O quieren plantar cuando Dios los ha llamado a regar? Otros están frustrados porque quieren hacer lo que el crecimiento aparezca cuando solamente Dios puede hacer eso. Dios puede dar el crecimiento. No el que riega ni el que planta, ¿no es cierto? Solamente Dios. Por medio de Dios tenemos crecimiento espiritual, productividad real. En el ministerio ocurre cuando estamos pacíficamente contentos por lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermano. Dios nos llama a hacer algunas tareas, a explicar la palabra, a entregar la palabra. Otros están llamados a hacer otras cosas. Plantó y regó. Está en el antiguo tiempo griego. Aero, aristo, aspecto verbal, dice perfectivo, no un tiempo cronológico. ¿Ya? Yo le traduzco porque yo tampoco lo... No, primera vez que escucho la palabra. Marcando actos definidos en el pasado del crecimiento. Está en el tiempo imperfecto, marcando la obra continuada de Dios. El versículo del 8 y 9 nos habla, hermano, de los obreros cristianos. Los obreros cristianos trabajan juntos, pero son recompensados de acuerdo con su propia labor. Todos nosotros trabajamos juntos, pero cada uno somos recompensados por la labor que desempeñamos. Y eso no lo decidimos nosotros, lo decide Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, hermano. Eso soy. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, nos insiste Pablo. Al combatir el deseo corintio de dividirse entre los líderes, Pablo les recuerda que están en el mismo equipo. Qué tonto es decir plantar es lo que es realmente importante. Esos regadores están perdiendo el tren. O pensar regar es donde debe ser. Esos plantadores mejor deben alinear sus prioridades. El hecho es que tanto plantadores y regadores, hermanos, son necesarios. Ambos necesitan del otro y ambos están trabajando con el mismo fin. Enseñar para atraer a los hermanos a Cristo. Y cada uno recibirá su recompensa, porque todos trabajan juntos, pero cada uno es recompensado individualmente. Aquí no hay recompensa
grupales, hermano. No, cada uno va a tener su recompensa de acuerdo a al desempeño que ha tenido. La recompensa no se da de acuerdo a los dones, talentos o incluso éxito, sino de acuerdo a su labor. Porque yo puedo tener muchos talentos, mucho éxito, pero a lo mejor mi labor no es la correcta. Y Pablo nos explica claramente, Dios sabe cómo recompensar. Apropiadamente, en la tierra, hermano, muchos ministros reciben o mucha o poca recompensa. El ministro fiel y laborioso o misionero que labora en oscuridad, sin fruto aparente, tendrá una recompensa mucho más allá de que la que aquellos con menos sacrificio y esfuerzo son hechos los instrumentos de grandes resultados. O sea, vemos el esfuerzo, el fruto, a lo mejor de repente menor, pero el sacrificio es mayor. Dios lo percibe, Dios lo premia. Los predicadores jóvenes solían preguntarle a Campbell Morgan el secreto de su predicación exitosa. Él respondía, yo siempre les digo la misma cosa, trabajo, trabajo duro y otra vez trabajo. Buen consejo. ¿Por qué? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, hermano. Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de trabajar con Él. No podemos trabajar sin Él, hermano. Y Él no trabajará sin nosotros, generalmente hablando. Dios te quiere, hermano, como su compañero, compañera de trabajo. Ahí a su lado te quiere. Cuando consideras todas las formas en que Dios pudo haber hecho su trabajo, es aún más asombroso saber que quiere nuestra participación. Dios quiere que nosotros participemos, hermano, porque Él podía enviar ángeles, arcángeles a hacer el trabajo, pero Él quiere trabajar con nosotros, hermano. Él quiere nuestra participación. Y vosotros, dice Pablo, sois la obranza de Dios, edificio de Dios. La obra que Pablo hizo con Dios era trabajar en el pueblo de Dios. Ellos eran su campo, usando la ilustración del granjero plantando y regando. Y ellos eran su edificio, usando la ilustración del constructor. El versículo 10 al 15 nos habla de la iglesia como un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cuidado, cada uno mire, hermano, cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado cuando sobreedificamos. El fundamento es Cristo Jesús y sobre ese fundamento es el que tenemos que construir. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque es así como por fuego. ¿Ya? Conforme a la gracia de Dios. Al describir la obra de Pablo entre los corintios, él comienza con una declaración de gracia, hermano. Él sabía que su estatus como obrero en el campo de Dios o en el edificio de Dios estaba basado en el favor inmerecido que tenía de Dios.
no en ser merecedor o digno de ello. Es algo exaltado el poder ser un colaborador con Dios. Pero Dios, hermano, no elige gente exaltada para hacer su obra. No hay nada en ellos que lo haga digno de ser sus obreros. Es conforme a la gracia de Dios. Todo lo recibimos por gracia, hermano. No somos merecedores de nada. Solo por gracia Dios nos hace sus obreros, sus colaboradores, y quiere trabajar con nosotros. Puse el fundamento, dice Pablo. Cuando Pablo fundó en la iglesia en Corintio, en Hechos 18, él puso el único fundamento que podía echarse. La persona y obra de Jesucristo. Aunque sabía que otros vendrían después de él y construirían en el fundamento que él puso, entonces cada uno mire cómo sobreedifica. Porque solo, hermanos, hay un fundamento para la iglesia. Si está fundada en Jesucristo, es una iglesia del todo. Así que no se puede construir en otro fundamento, pero no puede construir indignamente sobre el único fundamento que es Cristo Jesús. Dios, hermanos, probará la obra de construcción de todos sus colaboradores. La obra de cada uno se hará manifiesta. Algunos construyen con cosas preciosas como oro, plata, piedras preciosas. Otros construyen con materiales indignos como madera, heno y hojarasca. Al usar las imágenes de oro, plata y piedras preciosas, hermano, Pablo parece tener la mente de los materiales de la construcción del templo. De Primera de Crónicas 22:14, que nos dice, aquí yo con gran desesfuerzo he preparado para la casa de Jehová 100.000 talentos de oro y 1.000.000 de talentos de plata y bronce, hierro, sin medida porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Ese es el recuerdo que tenía Pablo al hablar de la edificación de la iglesia. Pero la edificación de la iglesia que habla Pablo no es de la iglesia material, de piedra, de madera o de heno. Es la iglesia espiritual en nosotros, por Cristo Jesús, hermano. El edificio que Dios está construyendo en su pueblo con sus colaboradores es su templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo, hermana, hermano, hecho de piedras preciosas. Esto no significa joyas, sino materiales finos de piedras como mármol y granito. Pero no debemos mezclar la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios en la obra de la edificación de la iglesia. Es como usar capas alternas de paja y mármol, hermano, en la construcción. La paja puede estar bien, puede tener un lugar en la granja, pero es un material inadecuado para construir, hermano. Del mismo modo, la sabiduría humana y atracciones carnales pueden tener un lugar en la vida, pero no en la edificación de la iglesia, hermano. No, no pueden tener un lugar en la edificación de la iglesia. Y Pablo nos insiste, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará, dice. Con fuego va a ser probada. Cuando nuestra obra es probada por Dios, será revelado qué tipo de obra era. Tal y como el fuego destruirá madera, heno y hojarasca, pero no destruirá el oro, la plata, las piedras preciosas. Así la obra de muchos hermanos será revelada, como nada en ese día. Todo va a ser descubierto. Dios va a dejar todo en evidencia. ¿Cómo sobreedificamos? Si sobreedificamos en Cristo Jesús o sobreedificamos humanamente. Note, hermano, que la cantidad del trabajo no será evaluada. Aunque tiene cierta relevancia, Pablo dice que la obra será probada para ver cuál sea. Si uno hizo mucho del tipo incorrecto,
será como si no hubiera hecho nada. Su obra será quemada y se desvanecerá en la eternidad. Pablo también se refirió a esta gran prueba en 2 de Corintios 5:10, que nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, hermano, reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, tenemos que comparecer en el tribunal de Cristo, hermano. Ahí se nos va a probar si lo que hemos construido es bueno o es malo. Cuando nuestras obras probables delante del Señor es aprobada delante del Señor, seremos recompensados de acuerdo a lo que permanezca. Es algo que deja pensar mucha gente que cree que está sirviendo a Dios, pero lo están haciendo en forma indigna o con materiales indignos. Se darán cuenta en la eternidad que han en realidad hecho nada por el Señor. Algunos serán salvos, pero con una vida que fue un desperdicio, no recibirán una corona para darle a Jesús para su gloria, como en Apocalipsis 4:10, capítulo 4, versículos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros también debemos llevar una corona que podamos poner a los pies de Cristo, hermano. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Salvo, pero salvo apenas, y salvo sin nada, sin corona para poder dejarle a Cristo. Porque la obra de alguno, hermano, el fuego no purifica al obrero. Prueba su obra. Fíjese que los católicos romanos usan este pasaje, hermano, para enseñar el purgatorio. La idea de que cuando morimos pasamos a un lugar donde somos purificados por fuego antes de que vayamos al cielo. La idea del purgatorio, hermano, lamentablemente les comunico, no tiene nada que ver con este pasaje, ni nada que ver con cualquier otro pasaje en la Biblia. El purgatorio es estrictamente una invención humana y niega la obra terminada de Jesús para el creyente. ¿Se da cuenta cómo se tergiversa la palabra? Este pasaje tiene primero aplicaciones para los líderes cristianos, porque este es el tema de Pablo en contexto, pero la aplicación se extiende a todo nuestro servicio para Dios. Versículos 16 y 17 nos habla de la iglesia como un templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí vemos, hermanos, que no está hablando de un templo construido de piedra, de madera. No, está hablando de nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que nos está hablando. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, hermano. Nuestro templo, donde mora el Espíritu Santo, es santo. Santo es. Soy templo de Dios, nos dice Pablo. Pablo hablará después en 1 Corintios 6, 19, 20, como cristianos individuales siendo templos. Aquí su énfasis es la iglesia como un conjunto, hermano. Aunque tiene aplicaciones para individuos, cuando Pablo llama a la iglesia un templo, no piense que está usando una ilustración. El templo físico era la ilustración.
Dios habitando en nosotros es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Dios habitando en nosotros. ¿Qué hace la iglesia? Un templo. El Espíritu de Dios mora en vosotros, nos dice Pablo. Eso hace la iglesia. La palabra usada para templo, naos, se refiere al santuario en sí, el lugar donde habita la deidad, en contraste con la palabra más general, hierón, la cual era área del templo en general, pero donde habita la deidad, ¿no es cierto? El santuario, ese, ese habla en particular del templo que Dios construyó en cada uno de nosotros para poner su Espíritu Santo. Si alguno destruyera el templo de Dios, si tú destruyes la iglesia de Dios, hermano, te destruiré, te destruirá a ti. El templo de Dios, su iglesia, es santo y a Dios le importa cómo tratamos su santo templo. Por eso debemos cuidarlo y debemos ver cómo glorificar a Dios. El versículo 18 al 20 nos dice, glorifícale, persiguiendo sabiduría real, no sabiduría humana. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros, hermanos, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, vanos el sabio. Si alguno entre vosotros se cree sabio, Pablo aquí, hermano, está siendo un poco sarcástico. Desde luego los corintios se consideraban sabios en este siglo. Ese era uno de sus problemas, su amor por la sabiduría del mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer si son sabios en este siglo? Perdón, si son sabios en este siglo. Si son sabios de acuerdo con la medida humana de sabiduría, deben hacerse ignorantes para que lleguen a ser sabios. Pablo les pide que renuncien a toda sabiduría del mundo, todo el humanismo, filosofía centrada en el hombre, incluso si significa ser llamado un ignorante. Si alguien no está deseando ser considerado un ignorante por aquellos que valoran la sabiduría humana, nunca, hermanos, podrán ser capaces de realmente ser sabios. Dios ha evaluado la sabiduría de este mundo y Él la considera insensatez, astucia y vana. ¿Estaremos de acuerdo con la evaluación de Dios o no, hermano? El versículo 21 al 23 nos dice, glorifica a Dios por medio de ver a sus siervos con la perspectiva correcta. Glorifiquemos a Dios por ver a los siervos con la perspectiva correcta. Así que ninguno se glorie en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ninguno se glorie en los hombres, hermanos. Cuán propensos somos de gloriarnos en hombres. Estamos más emocionados acerca de estar con el influyente y famoso de este mundo que por estar con Dios, hermano. Valoramos los talentos y honores de los hombres más que los dones y los honores que Dios da. Porque cuando necesitamos escuchar, ninguno se glorie en los hombres. Todo es vuestro. Decir yo soy de Pablo o yo soy de Apolo es tener una visión que es muy estrecha, muy constreñida. Tanto Pablo como Apolo te pertenecen, hermano. El universo entero es tuyo en Cristo Jesús, porque Él, incluso la muerte es nuestra sierva, no nuestra dueña.
La muerte puede ser para nosotros como el ángel que tocó a Pedro en Hechos 12, causando que sus cadenas se cayeran y guiándolo a través del portón que se abrió por sí solo a la verdad y la libertad. Todo es vuestro. Esta es la libertad cristiana. Y vosotros de Cristo. Esa es responsabilidad cristiana, hermano. Dios los bendiga, hermano. Que esto sirva de edificación. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis.